Y la tenemos ya ella en pantalla. A la columnista. A la columnista. A la columnista del Ya es parte, pizarrón como un infierno de letras. Totalmente, es parte de nuestro equipo. Sí. Sí, Bueno, claro que sí. Majo Rinaldi, digamos. Bienvenida nuevamente. Gracias. Bienvenida a Villa María, porque está recién llegada también. ¡Qué barbaridad! Así que, Pero caramba. Viviendo tan cerca, todavía no llegué a casa. Sí, a una cuadra. estamos a 70 metros, digamos, de la casa y todavía no pudo llegar. Pasan Sí, cosas. pasan cosas. Bueno, me quedé pensando cuando propusieron el tema y sobre todo en función de lo anterior, de la riqueza de este videojuego, de esos gauchos inmortales y de lo que significa esto de las narrativas transmedia. Sí. ¿Qué es esto de la narrativa transmedia? Porque da para investigar un montón, Tal cual. ¿sí? Porque primero que nos atraviesa. ¿Sí? Por eso, vamos primero con lo gauchesco. Dale. Pero da para tanto. Bueno, primero pensar en esto de estos relatos que se expanden. Exactamente. Pero se expanden desde cómo? Desde múltiples soportes. ¿Cuáles son esos múltiples soportes? Tenemos libros, tenemos videojuegos, tenemos redes sociales, tenemos cine, tenemos música, tenemos historietas, ¿sí? ¿Qué hace cada uno de estos múltiples soportes? Y bueno, cada medio le va a aportar una parte nueva a ese universo narrativo, que se va a enriquecer, se va a resignificar, ¿sí? Se expande la historia. Absolutamente. O el relato. Digamos. Sí, tal cual. Y en ese contexto, por ejemplo, ese videojuego que hoy ha convocado en parte del programa, ¿qué hacemos? Interpretamos, reinterpretamos la literatura gauchesca, ¿sí? Primero, ¿se sigue dando la literatura gauchesca en el secundario? Es un tema que está en la currícula, en el canon. ¿Qué saben ustedes y qué les parece? Del Martín Fierro. Poco y nada. O sea, salvo el Martín Fierro y alguna que otra literatura, libro de literatura, no tenemos así como Pero hoy, mucha presente. actualmente, la verdad es que yo no sé en la currícula. Sí. Para serte honesto, no sé cuánto hay. No sé ¿Qué cuánto pasa? hay. Sexto año, literatura argentina. Sí. ¿Qué decimos varios profes? Ahora yo no estoy en sexto, pero cuando he estado, ¿qué digo? Pues muchos dicen, ¡Cal, Martín Fierro, pero profe! Y si no lo ven conmigo, ¿con quién lo van a ver? Si no lo ven, si no lo ven acá en la escuela, ¿dónde lo van a ver? Pero ¿cómo lo ven? Sí. ¿Y desde dónde? Sí, claro. ¿Qué hacemos? La parte social va a cobrar una resignificación. Y ahí Calle 13, Sí. por ejemplo, fue una de las puertas de entrada a este universo tan alejado de esta contemporaneidad. ¿Cómo hacemos para traer a este gaucho, sí? Y Era lo que charlábamos recién con Lucio, decir, bueno. Con Lucio y con Augusto. Y con porque Augusto también, porque dale, contale un poquito. el tema de la entrevista de Augusto tenía que ver no específicamente con lo gauchesco, pero sí con la cultura afro, ¿no? Que también está muy invisibilizada. Él particularmente Él lo dice trabaja. invisibilizada e insonorizada. Exacto. ¿no? Porque pone el tambor, digamos, como centro de la escena, pero el tambor como lenguaje, no el tambor como instrumento. Después les traigo otra autora de latinoamericana. Viste como que siempre María Bueno, Cumbá. Y no. Y ya el apellido ya me suena. Sí, totalmente. Ya Cumbá. queremos hacer acá. Bueno, no. Qué barbaridad. Pero seguimos con esto, digamos. El programa del Día de la Tradición, digamos. Claro, para porque decirlo de digamos, una era la manera. Semana de la Tradición, arrancó la semana con esto, digamos, Sí, en la radio. sí. Estuvo el programa el día, por supuesto, el día lunes, ¿no? Pero nosotros, el día martes, perdón. Pero retomamos nosotros esto como cerrando la semana. Claro. Y nos parecía como que enganchaba prácticamente todo, o sea, casi sin Entonces, querer. Y sin en este noviembre que parece un infierno de cosas, nos salió un programa donde los tres temas tienen que ver. Un montón. Pensábamos en esto también, ¿no? En la identidad argentina, primero como base, esto pensar de a qué lo asociamos a la imagen del gaucho, ¿sí? Porque así como en su momento, dentro de la literatura, era el vago, el que no tenía la cultura, el ignorante, digo, ahora, ¿qué relacionamos si uno habla del Día de la Tradición? Y cuando uno empieza a hacer un campo semántico y a cualquier estudiante de 12, 13, 15, 16, 17, ¿a qué lo van a relacionar? Porque a veces
tenemos que hacer esta cuestión. Y bueno, ¿qué es ser argentino? ¿Qué folclore? ¿Qué tradición? Sí. Con más o menos conceptos y ahondando. Pero ahí va a ver, ¿qué va a emerger? La figura del mate, la figura, el del asado, el campo, la guitarra, ¿sí? Y hay cosas que sin conocer el Martín Fierro, la literatura gauchesca, o la payada, porque también una buena puerta de entrada en estos tiempos, la payada, ¿sí? En esto de actualizar algunas cosas. Y bueno, ¿qué más? ¿No? Y bueno, de la empanada al locro, no sé, hay tantas... Pero viste, es como que sí nosotros nos estamos dando cuenta de alguna manera que cuando arrancamos el programa como un proyecto, y después fuimos descubriendo con invitadas e invitados las posibilidades de construir algunas columnas que tuvieran que ver con algo, así como las 4 columnas, vamos a hacerlo así, como las 4 patas de la mesa. Cada una de estas patas, es decir, la pata que tiene que ver con la comida, la pata que tiene que ver con la bebida y con los ritos en función de la bebida, la pata que tiene que ver con la literatura, los discursos, los lenguajes, etcétera, y la pata que tiene que ver con la música, son patas muy importantes para la cultura, son patas muy importantes para la identidad cultural, ¿no? Y en esto que vos decías, cuando vos dijiste, bueno, el gaucho, como el gaucho, el vago, el atorrante, etcétera, es también una construcción de algunos autores de la literatura argentina que identificaron al gaucho, que construyeron ese relato sobre el gaucho, porque una de las cosas que nos decía Lucio ahí, que digamos uno lo puede ver ahí, el gaucho, nosotros lo pensamos como algo característico de acá, pero es solo de acá. No, es y Uruguay, yo me voy, Uruguay y Brasil, el sur de Brasil. Claro. Y me voy al origen de la palabra. Tenemos para indagar y para asociar y para... es realmente muy rico el universo que nos lleva justamente a mirarlo desde otro lugar y tal vez, insisto, desde los orígenes, desde la literatura en su momento, pero bueno, trayéndolo... Pensaba en este videojuego particularmente, en el contexto, en todo el esfuerzo que han puesto por entender el contexto histórico y mantener determinadas cuestiones. No es menor. No es menor. ¿Sí? Además de que se resignifica en cada una de esos universos que le va agregando otro valor y otra mirada, realmente muy interesante y pensar en esto. Si uno piensa en un adolescente de hoy en día, lo primero que le llama la atención y las que más horas van a estar en pantalla, mal que a algunos padres nos pese, los videojuegos, ¿sí? Sabemos que es un atrapante, ¿sí? Que es algo desde su cultura. Entonces, estamos mechando una cultura, en esto, identitaria, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con otras literaturas y mucha intertextualidad, pero a su vez con el universo que le es común, ¿sí? A los jóvenes y adolescentes de hoy en día. A los jóvenes y a otros también, digamos. Bueno. Porque detrás del vidrio tenemos a gente que digamos... Bueno, tendrán habilidades allí, caramba. Pero serían habilidades blandas. Claro, exactamente. Claro, bueno, con habilidades blandas, competencias. Yo leía esta cuestión de leer cada misión o lo que fuere, vivir la experiencia e incluso modificar, ¿sí?, lo que acontece allí. Pensaba en esa cuestión esta obra de la neblina, ¿sí? La niebla, perdón. La niebla, le cambié el nombre. Sí, la niebla de Stephen King, que bueno, le da con todo un excelente libro. Bueno, pero por ejemplo, cuando estuvimos en la conversación con Lucio, esto que está trayendo ahora Majo, no pudimos llegar hacia eso. Es decir, ¿de dónde toma todo esto, digamos, de la narrativa transmedia o de cómo se va expandiendo el relato? Pudimos hablar con las intervenciones de Franco acerca de los otros videojuegos que habían servido como base. Claro. Pero también detrás de eso hay otras cosas, es decir, hay libros, hay
hay películas, digamos. Es eso. Bueno, las películas, a ver, yo pensaba hace 10 años atrás en una de experiencias de como profe en 6º año, ¿y qué hacíamos? Veíamos el video de la película. Claro, ¿sí? completa. Completo o en parte. Se me dormía el 80%. Claro. A las 7:15, digamos. Usábamos Wikipedia y claro. hacíamos diccionario en Wikipedia. Claro, y era, bueno. ¡wow! Era un montón. Era un montón. Claro. Imagínate ahora le llevas un videojuego, Majo. Claro, bueno. Un juego de escape. Pero que además, un juego de escape, un videojuego. Digo, con esta rigurosidad histórica que vos mencionás, ¿no? O sea, no es un videojuego. Son como las dos cosas, ¿no? Claro. Porque me parece que sí dejó en claro eso. Por un lado, toda esa exploración que tiene que ver con la ambientación del juego digamos, al fin del siglo XIX, sí. con otro comparado con otro juego y todo. Indumentaria, bueno, vestimenta. porque eso lo que decía era, acá estamos, con gente de diseño, o sea, de diseño de ropa, guionistas. Después, que digamos, algo salió acá en plena conversación, que eso te lo anticipo, de tener la posibilidad de grabar acá algunas voces, porque eso es lo sí. que va a ser al último, dice Lucio, nos contaba él, dice, eso nosotros lo dejamos para el último, porque estamos con toda la vorágine de todo lo demás que implica por ahí el desarrollo de algo. Y que muchas veces también nosotros no lo valoramos, porque es como el trabajo invisible, es como que vemos vemos una película o escuchamos alguna música o leemos un libro, pero no entendemos las horas que hay detrás de trabajo creativo, claro, intelectual, sí. digamos, sí. de las hojas tiradas. Yo creo que no tiene desperdicio en ese sentido para revalorizarlo realmente y pensar más allá. A ver, yo no soy buena jugando, salvo el Tetris, creo, claro. Y algún juego de palabras, no me saquen de ahí. Muy mal en el resto, no. Pero digo, el clip de jugadas históricas, el cuaderno de personajes, yo siendo muy mala jugadora sí, quisiera hacer eso. Claro. Quisiera poder, poner, a ver, entender la lógica, que mi pequeño se ponga al lado y me entienda. Claro. Esas mini historias sobre los mitos criollos, los modos cooperativos que recrean la payada como duelo musical, ¿por qué no? Digo, esta cuestión de cuántas otras cosas puedo pensar a partir de eso. Y eso es también lo más rico. Digo, cuando uno puede traer a colación algo que realmente uno pueda realizar esta intertextualidad tan rica, con tantos géneros, ¿sí? Bueno, a ver, sí. No tienen realmente... Lo que pasa es que después nosotros nos vamos dando cuenta que vamos construyendo las categorías, vamos como estableciendo los marcos, que son marcos para poder pensar las cosas, para poder, dar una carrera, una materia, claro. digamos una asignatura en particular. Pero nos vamos dando cuenta que la cultura es tan compleja, es tan intertextual, sí. transversal, también en eso, que a veces están las adaptaciones, exacto. Que no sería el caso. Claro. Entonces, esto de la diferencia conceptual que tienen que estar y también nos pasa que a veces, digo, son tantas las variables que entran en juego y qué interesante tener en cuenta, ¿no? Cada una de ellas. O pensar en esto de los espacios que van a habilitar en ese videojuego. Yo pensaba, y ahí sí, lo digo en esta interrelación que no tenía nada que ver con la gauchesca, pero de Stranger Things, sí. ¿Por qué? Porque bueno, justamente me parecía que era algo similar de otra cultura, pero con una intención en esto de pensarlo, porque si uno prende la televisión y ve algunas cosas, todo ahora, como está la nueva temporada y han largado algunos episodios, y como el tema de las redes, sí. Y como el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento, mi hijo era muy pequeño para verlo. Y ahora que está atrapado, estamos en la temporada 2, en el capítulo 6, digo, y pensando en esto, cómo uno puede sí. A través de gustos personales, de ciencia ficción o lo que fuere, pero qué otras cosas pongo y entro en juego y respeto. Por ejemplo, ¿por qué pongo este caso de cosas extrañas? Exacto, de cosas extrañas. Vamos a castellanizarlo, sí. Por favor. De cosas extrañas. Porque en ese caso está ambientado en 1986. Claro. Sí, está en 1986, 1989, bueno, van pasando los años, van corriendo. Sí. Pero digo, para el adolescente que lo ve,
¿qué es eso? Hay un montón de cosas que tiene que pensar, ¿sí? Y tiene que pensar en otras cosas que ahora no están, ¿sí? O que son de otra manera. Aparte era un pueblo, bueno, está ambientado de una manera determinada y necesita hacer un recorrido previo que tiene que ver con otra cultura ajena a él en este momento. Tal cual. ¿Sí? Tiene que recrear Tiene todo. que recrear, tiene que construir, reconstruir lo que no está. No, y después lo otro que vos me decís, bueno, estamos por la segunda temporada. Entonces, en ese estamos, ¿dónde estamos? Cuando estamos. Claro, en la segunda temporada. Pero vos lo dijiste en plural, o sea, estoy con mi hijo. Y es una excusa también para hablar, para expandir el relato de la relación, digamos, madre-hijo. Absolutamente. Y en o ese intergeneracional. Caso, sí. Y a partir, insisto, tal vez la ciencia ficción no sea algo que uno... no sé, no siempre ingresamos a la ciencia ficción y es muy interesante el género. Y sí. ¿Sí? Y hay muchas series, pero que tienen que ver con libros muy interesantes. Y ese libro va a llevar a otra cosa, y eso es lo más rico, ¿sí? Vuelvo al caso de lo gauchesco con el tema de estas cuestiones de lo sobrenatural, del lobizón, de todos, y está lleno de personajes. ¿Sí? Y ahí nos vamos a la cultura latinoamericana y a esa cuestión de cuántos de esos seres extraños y sobrenaturales están presentes en las distintas ciudades. Desde, a ver, bueno, lo tenemos. ¿Cuántas versiones tenemos? Escucha, te hago, perdón que te interrumpa, pero por favor. Pero mi pregunta fue sobre el pombero. Sí. Bueno, ¿cómo descubro yo el pombero? O sea, ¿de dónde saco yo el pombero? Bueno, estudiando en Córdoba, comunicación, tenía un amigo salteño y al primo le decían pombero. Yo digo, ¿de dónde saca pombero? Bueno, entonces ahí me empezaron, o sea, yo me empiezo a enterar, ya estudiante de comunicación, por una cuestión completamente aleatoria, de que existían estos personajes, que existían, digamos, una recreación, y él nos decía, bueno, ahí tenemos una imagen de pero nadie sabe a ciencia cierta cómo es. Una de las posibles imágenes. Iba a traer un libro de un no quiero decir que era muy parecido, digamos, el primo de mi amigo, porque bueno, pero por alguna razón le habían puesto pombero. ¿Quién es? La Mona Jiménez. No. Yo, si hubiera llegado a casa, hubiera traído un libro que tenía que ver con esto de las leyendas y estaba el pombero. Claro, y Lucio nos decía, bueno, estamos con el tema del pombero, porque están como pero hay dos muchas historias, claro, como diferentes. muchas versiones. Exactamente. Nosotros en el secundario, por ejemplo, uno de los autores que acudimos, que está aquí, digamos, al alcance, es Luis Luján, con sus leyendas urbanas y todo lo que tiene, más allá, digo, y bueno, él nos lleva y se pasa horas explicando, los chicos lo escuchan con mucho interés, porque él hace por allí, bueno, en toda esta cuestión de los entes sobrenaturales, y ahí tenemos el juego de la copa, bueno, nos vamos para otros lados, pero más allá de eso, esta cuestión de búsqueda, de indagación, de archivo, y los chicos quedan absolutamente, porque, y si es cierto, lo primero que voy a preguntar, ¿no? ¿Y dónde? O sí, claro, sí. ¿Y alguien lo vio? Claro, y alguien lo vio, y bueno, y entonces lo que sabemos hacer, en esto que, bueno, Luján tiene mucha producción escrita, tenemos los de Córdoba, las leyendas, entonces buscamos de distintas localidades, tal vez alguna que sea representativa, significativa, pero que se pueda también pensar desde acá, desde lo local, y es esto, es qué mirada, desde dónde, y qué voy activando, ¿sí? Mi abuelo me contaba la luz mala. A ver, ¿quién no tiene a alguien que ha estado en el campo y que ha tenido una versión diferente en cuanto a la luz mala? A ver. Hacíamos los campamentos en el campo, en un campito. Totalmente. Y a la noche, bueno, en la carpa empezaban los relatos y... Anda a abrir el cierre de la carpa. Un campamento sin fogón con alguna de estas historias, digo, que tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual. Y bueno, volvemos a esto, lo que atrapa. Y volvemos a cosas extrañas, esa cuestión de lo oscuro, lo sobrenatural, un mundo, ¿sí? Un mundo que está alterno y paralelo. Sí. Bueno, él lo definiría como una ucronía. Una ucronía. Bien. No, da para tanto. Y si vuelvo a esto, tenemos para
para varios programas. No, por supuesto. No. Por eso creo que quedó... Me parece que quedó asustado Lucio porque le dijimos, me parece que da para columna. Claro. Así como te descubrimos a vos, Majo. Pero qué barbaridad. ¿Viste cómo lo descubrimos? Claro. Fue un descubrimiento. Pero son todos descubrimientos tuyos. O sea, vamos a... ¿Por qué? Digamos, lo de Lucio, lo de Majo. Bueno, vamos a reconocer, digamos, quién. Claro. Entonces, vamos a dar los créditos a quien corresponde. No, por favor. Pero, sí, de la posibilidad. Una de las cosas que me atrapó también puntualmente es esto que tiene que ver con nuestros orígenes. Porque, ¿a dónde vamos? Vamos a... ¿Qué es lo primero que inventaron? ¿Las narraciones? ¿Cómo fuimos las narraciones? Como decía Galeano, esto que estamos hechos de fueguitos. Somos un mar de fueguitos. Sí, bueno, sí, somos un mar de totalmente. Somos un mar de fueguitos. Me encanta. Caramba. Porque hablamos de fuego, todo tiene que ver con todo. Claro, exactamente. Es así. Es eso. Y la palabra, volvemos a esto. Porque si no está la palabra mediada, y acá con todas las investigaciones, cuando uno mira los trabajos de estos chicos para el tema del videojuego, es impresionante lo que están buscando y la gente que está detrás colaborando con ellos. Los otros días en la universidad hablaba con alguien que trabaja en la editorial de la universidad, con Facundo de Evani, y él decía, sí, es amigo mío, y estuvimos y buscamos, claro. Y cuántas, y si uno mira de esa cuestión de que, a ver, está el soporte en el libro, está el trabajo intelectual, pero fundamentado. Sí. O sea, están los guiones, digamos, dibujantes. ¿Cuántas mentes detrás de ese proyecto para que realmente sea significativo y deje huellas a la persona que lo juegue, que se atreva, que investigue, ¿cuánto para pensar? Sí. Las huellas. Qué extraordinario. La verdad que ha sido un programón. Bueno, yo lo digo. Claro, lo dice ella misma. Sí, tal cual. Ya Qué bárbaro. El público se renueva. Frases que nunca se dijeron, digamos. Bueno, la verdad, estamos cerrando esta edición, este viernes soleado. Caluroso. Muy caluroso. Creo que vamos a tener muchos viernes con la cortinita cerrada. O sea que nosotros generalmente nos despedíamos del programa con la cortinita abierta, pero si no va a ser una pecera acá. Lo que pasa es que hace mucho calor. Mira, mucho calor. Hoy me traje el... ¿Seguimos con 32 grados todavía? Seguimos con 30 ahora. Ahora ya bajaron 2 grados, pero es importante. Cielo claro, despejado. Tengo algunas preguntas para dejar. Ay, por favor. Hoy traje preguntas de nuevo, como había arrancado. Muy bien. ¿Cómo se transforma un poema épico como Martín Fierro en una aventura interactiva? Perfecto. ¿Qué partes del gaucho tradicional sobreviven o perviven y cuáles se reinventan? Perfecto. ¿Los videojuegos pueden ser una forma de nueva payada? Tal cual. ¿Es posible enseñar literatura a través del gaming? Epa. ¿Qué rol cumplen las redes sociales en la construcción del mito gauchesco hoy? Perfecto. ¿Qué aportan proyectos como los gauchos inmortales al patrimonio cultural digital? Excelente. Y dejo ahí. Majo, ahí lo que dijiste de... ¿Qué podemos aprender, no? ¿Dijiste? De los videojuegos. Sí. Bueno, tengo un pibe, un amigo, el hijo de un amigo mío, que jugando un juego que se llama Assassin's Creed, que a lo mejor probablemente vieron la película. Bueno, el Assassin's Creed en Francia creo que fue, bueno. Sí, es como está ambientado, digamos. Jacques de Molay, no sé cuánto. Sí. Pasó un examen de historia que hablaba precisamente de eso, gracias al videojuego, porque jugó tanto ese videojuego que se sabía la historia y lo pasó con 10. Sí. O sea, creo que el juego de la Segunda Guerra Mundial, el Call of Duty. A ver bueno, si ya no es de la segunda, pero sí, entre tantos otros, sí. Bueno, era realmente inmersivo. Es que de lo que estamos hablando es de eso. O sea, es la narrativa investigación histórica. Una película interactiva, básicamente. Es increíble. Y además
hacer como una relación con Cortázar, ¿no? Porque podés elegir tu propio final. camino. ¿Jugás videojuegos, Un rayuelo de... Majo? Videojuego depende. O sea, en sobre el todo teléfono, lo que tiene que ver con palabras. Puede ser el Word Bliss creo que es. Ese me atrapa. Los Candy Crush, Soy aburrida. Es que cada uno, Franco, es como que cada uno busca de acuerdo a sus intereses, y hoy está cada vez más claro de que en realidad lo que nos devuelve tiene muchísimo que ver con nuestros intereses. Entonces, es muy probable, o altamente probable, que la mayoría, también hay mucho que es por recomendación, digamos. Mi vieja, por ejemplo, con 60 y, no voy a decir cuántos, 60s, vamos a decir, en los 60s. Una mujer con experiencia. Claro, una mujer con experiencia, ayuda a lo cognitivo, ni hablar. Todo ese tipo de juegos, qué sé yo, el Tetris, si bueno, querés. Esto del Tetris y los juegos de palabras, impresionante. Sí, totalmente. Sí. Y bueno. Sí. Porque pasa por esto, ¿no? La cuestión de no olvidar que también lo lúdico puede ser utilizado como una... Está mirando la pantalla. Que acá me va a delatar. Mayores de 18 años, jugar con moderación. Claro. Bueno. No es que estemos promoviendo. No, para nada. Arrancamos. Ojo con la ludopatía. No, por supuesto que será seguramente utilizado, tema de una herramienta utilizada de la mejor manera. Como taller de memoria. Perdón, pregunto algo. Cuando ya no estamos yendo por otro lado, pero cuando decimos ludopatía, ¿estamos hablando del juego que uno, digamos, apuesta o es todo tipo de juegos? Todo tipo de juegos. La ludopatía es todo. Bien. Y es la adicción al juego. Bien. Entonces, Sí. Y hoy es muy complejo, y creo que va a ser tema porque me parece que es como que viene saltando. Me parece que podría llegar a ser un tema casi como el que nos salió hoy, para abordarlo con 2 o 3 entrevistas a lo largo del programa, porque me parece que da para mucho también, como los videojuegos, como cada cuestión que tiene que ver con lo que podemos decir son como marcas de la cultura contemporánea, ¿no? Es decir, son como huellas. Qué loco lo que dijo Pergolini recientemente, que la gente está viendo películas por 2, a la velocidad de por 2. O sea, claro. ¿Cómo joraca haces para ver una película en velocidad? Pero te perdes de la mitad. No sé. Ellos no se quieren perder, o sea, esta nueva generación no se quieren perder de algo que está pasando, y pasan 2 horas mirando la película, ¡ay, que me estoy perdiendo por otro lado! O sea, la película que dura 2 horas la ven en una. Exacto. Claro, o a su vez están con una pantalla y en la otra pantalla. ¿Cómo hacemos con tanta? ¿Sí? Dios Peor que yo mío. abriendo muchos Word de Windows, pero no, esto es mucho más, Bueno, más grave. Yo en eso soy como medio también multitasking. Bien. Y bueno, llega un momento en el cual, en algún momento, alguna macana me manda. Claramente, Qué digamos. bueno que al menos podés poner una pausa en la película, te va a buscar el pochoclo y volvés de una. Claro, eso no tiene precio. A ver, el que uno pueda poner El on la demand hoy, pausa, La verdad que... Bueno, gracias, Majo. Gracias, de nuevo. Cerró con las preguntas. Viajó desde Córdoba especialmente, digamos, para y ahora visitarnos. tienen que ir a tomar un coloquio. Ahora tenemos que ir a tomar un coloquio. Porque nuestras tareas de docentes continúan también. Exactamente. No ha después del terminado. programa. La Odisea resignificado en la tarea de La odisea del... La odisea del pizarrón como infierno de letras. Exactamente.